La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendito sea Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Que la gracia de Dios sobrepuje en vuestros corazones. Que Dios le bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar estudiando las Santas Escrituras. La senda de Dios y la senda del hombre. Ya hemos hablado en una serie bastante extensa sobre este tema, pero vamos a continuar hablando. Cuando el hombre escoge el camino errado, el camino equivocado, el hombre comienza a sufrir, sufre divorcios, el engaño, la tristeza, el dolor, la soledad espiritual. Se siente abatido muchas veces y de muchas maneras. No haya la salida. Se refugia en el alcohol, pero le va peor. Otros se refugian en las drogas y todavía le va más peor todavía. Y muchas personas optan por otros caminos de solución, pero se dan cuenta que enfrentaron la muerte y esa muerte ciertamente los condujo a una condenación terrible. El mal camino es totalmente terrible. Su final es de dolor eterno y crujidera de diente. Mas el Señor dice, a través del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos responden, no andaremos en ese camino. Jesús les dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. El propósito de Dios es que tú tengas reposo, que tengas descanso. Tu alma está afligida, angustiada, desesperada. Tal vez tú digas, no, pero hay tantas personas que sí lo están. Hablo con esas personas y Dios se dirige a ellas, porque Dios quiere totalmente traer cambios a su vida. Y a través de Deuteronomios capítulo 30, verso 19, le dice claramente, Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mas Dios le dice, escoge pues la vida, porque Dios anhela ciertamente la paz. Anhela que el alma de ese individuo, de esa familia o de esa sociedad tenga el 100% paz. La paz de Dios es una paz preciosa, gloriosa y excelsa. Por lo tanto, le llama a Dios diciendo, les he puesto la vida para que la gocen. Les he puesto las bendiciones para que las adquieran y sirva de grandes beneficios a vuestras almas. Pero también Dios los llama y les dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No solamente usted va a tener vida eterna, también su descendencia logrará ser prosperada, bendecida por Dios. En Deuteronomios, en el capítulo 30, versículo 20, Moisés le dice por mandato de Dios, se dirige al pueblo de Israel diciéndoles, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y la prolongación de tus días,
a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Entonces, las promesas de Dios son grandes, amplias, son profundas y fácil de obtener por la fe, a través de la entrega hacia Dios. Oyendo su palabra y obedeciendo su palabra, el hombre logra alcanzar estos beneficios. Las promesas de Dios se activan tan pronto el hombre se arrepiente y se aparta de todo pecado. Dios comienza a trabajar con esa persona. Pero si el hombre es duro, no cree para nada, no recibirá nunca las bendiciones, sino que la maldición estará sobre su cabeza todo el tiempo. Lo que tendrá siempre será desaliento, desamor y cuánto problema en la vida. Mas Dios quiere derramar su bendición sobre de usted. Por eso es que Dios le llama al arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Dios se propone hacer los cambios para que usted goce las bendiciones. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de morir. Y se la dijo al pueblo de Israel, que si ellos obedecían a Dios, serían prosperados. Dijo: Jehová vino del Sinaí, de Seir, y les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Esa fue la palabra para guardar al pueblo. Si ellos obedecían esa palabra, Dios se mantendría guardándolos, protegiéndolos y bendiciéndolos. Según el profeta Samuel, en 2 de Samuel capítulo 2, verso 28, ahora pues Jehová tu Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Es decir, que cuando el hombre acata el consejo de Dios y lo pone por obra, este hombre o esa mujer llega a ser prosperado por parte de Dios. Entonces, porque la palabra que sale de la boca de Dios es palabra de verdad. Y esa palabra se cumple al pie de la letra. Pero cuando el hombre desecha la palabra, desecha los estatutos, preceptos, ordenanzas, mandamientos y leyes de Dios, entonces se da en los dientes. Todas las cosas le salen mal. Sus negocios se van a pique. Todo lo que emprende ciertamente no es prosperado. La pobre mujer abatida, desesperada de ver un hombre arrastrándose, un hombre maltratándola y maltratando a sus hijos y maltratando al vecindario, porque no quiso tomar en cuenta a Dios ni su palabra. Pero las Santas Escrituras dice que Dios y su palabra son verdad, y Él ha prometido bien a sus siervos que le sirven y le creen. Según el capítulo 7 de 2 de Samuel, verso 29, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Este hombre se aferró a creer a Dios y a servir a Dios. Y por supuesto que el hombre sabía que estaba obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios es verdadero y su palabra es verdad. Con todo derecho le pidió a Dios y con toda certeza le pidió a Dios que bendijese su casa para siempre. No para un rato,
sino para siempre. Entonces, cuando el hombre confía en Dios, Dios lo bendecirá para siempre. No será una bendición temporal, sino permanente. En Primero de Crónicas, capítulo 4, verso 10, se nos dice de otro hombre llamado Jabes. Jabes, un hombre con un corazón derecho, con un corazón sincero, con un corazón entregado a Dios, invocó a Jehová, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Dice las Santas Escrituras, al final de ese versículo, le otorgó Dios lo que le pidió. Así es Dios con aquellos que le honran, con aquellos que están dispuestos a honrarle. Tal vez usted diga, entonces Dios no me escucha a mí. Si su corazón está dispuesto a obedecerle, Dios va a ver su corazón, porque usted y yo no podemos engañar a Dios. Él nos conoce correctamente, sabe cuáles son las intenciones nuestras. Él lo sabe perfectamente bien. Si las intenciones suyas son buenas y están para agradar a Dios y no para agradarse a sí mismo, y no para seguir pecando, sino para vivir en santidad, Dios va a responderle. Él va a sanarle, Él va a perdonarle, Él va a restaurarle y va a restaurar a toda su familia. Por lo tanto, no olvide que Jabes invocó a Dios y Dios le respondió, porque Jabes era un hombre que honraba a Dios obedeciendo el 100% la gloriosa palabra del Todopoderoso. En Job capítulo 1, verso 10. ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Satanás vio a otro hombre. Este hombre ciertamente es Job. Este patriarca existió muchos años antes de Jesucristo. Y podemos contemplar lo que este hombre pasó. Pasó dos etapas de su vida terribles, espantosas, dolorosas. Lloró, gimió, es cierto, pero a pesar de todo el ataque del diablo, ciertamente se mantuvo íntegro. Le mostró al diablo que él servía a Dios con bienes y sin bienes. Le mostró a Satanás que él servía al Todopoderoso con enfermedad y sin enfermedad, es decir, sano o enfermo. Y Dios testificó de este hombre antes que le llegara todas esas cosas, antes que le llegara estos dos terribles ataques del diablo. Pero Dios le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro tan santo, puro, recto y santo delante de mí en toda la sociedad donde vive? Y fue entonces cuando Satanás le responde a Dios en Job capítulo 1, verso 10. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene? Es decir, que por la obediencia de este hombre, por la santidad y por la rectitud de corazón, Dios había puesto un cerco de protección al contorno de Job y de todo lo que tenía. Había protegido su familia. Entonces, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esas fueron las palabras del diablo diciéndole a Dios, como acosando a Dios, diciéndole: pues tú lo has cercado, ¿cómo puedo pasar para hacerle daño? Tú lo has protegido, lo has bendecido, y yo no me he podido acercar a él para hacerle daño. Entonces, vemos que Job estaba protegido por Dios. Estaba protegido porque vio Dios que lo amaba, le servía, le honraba, hacía todo conforme a las Santas Escrituras.
En Job capítulo 29, verso 13, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, dice Job, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Así se comportaba este hombre todo el tiempo. Peleaba la causa del justo, defendía al justo en las cortes. Era un hombre totalmente entregado a hacer justicia, a practicar justicia delante de Dios y de todos los habitantes de donde él habitaba. Ahora, Satanás ciertamente vino para quitarle todo, todos sus bienes, su familia en cierto modo. Vino para quitarle su salud. Pero al final vemos a un Job sanado por Dios, a un Job que está contemplando la presencia de Dios, es decir, el rostro de Dios. Ve a Dios cara a cara, se ve completamente prosperado, bendecido, porque Dios estaba con este hombre. Satanás quedó burlado, no se acercó más a Job porque sabía que Job era un hombre que era íntegro de corazón. Y esto es lo que requiere de usted. Usted que se encuentra desesperado, usted que se halla con ganas de quitarse la vida, le digo, no lo haga. Busque al Señor con todo su corazón. Él le va a perdonar sus pecados. Él va a borrar sus rebeliones y maldades. Usted será libre del pecado. Será libre de toda condenación. Pero es necesario que usted se acerque a Dios para que Dios pelee su causa, para que Dios restaure su vida y la de los suyos, y así sucesivamente. En el Salmo capítulo 3, verso 8, se nos dice que la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. De Jehová viene la salvación, de él viene la vida, de él viene la prosperidad para el hombre. También la bendición está sobre el pueblo que le teme, le sirve, le honra y le sigue. Y Dios no se aparta de ellos. Dios está con ellos, especialmente con los que le aman, los que creen en su nombre. Dios está con ellos. Según el Salmos capítulo 24, verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Ese es el que habita delante de Dios, es bendecido, es prosperado, es guardado. Dios pelea sus batallas, Dios aplasta a los enemigos de esta persona y los hace a un lado también, los hace desaparecidos para que este hijo o familia, pueblo, nación o tribu o lengua sean totalmente protegidos por Dios y queden en paz. Entonces, ¿quiénes van a gozar de todo esto? Dice Salmo 24:4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaños. Esa es la clase de persona que Dios dispone a hacer de usted y traer completamente la bendición esa sobre su propia vida. Según el Salmo 24, versículo 5, dice que esta persona recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es decir, que todo aquel que en verdad se entrega de corazón al Señor para tener un corazón limpio y manos limpias, entonces esta persona que una vez que tome esa decisión, Dios comienza a darle de sus riquezas, de paz, de alegría, de libertad, de sanidad en su cuerpo, sabiduría pura, limpia, que lo conduce a todo lo correcto, a todo lo divino. Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro de Dios, el Dios de Jacob. Todos los que buscan a Dios serán prosperados.
serán bendecidos en todo aspecto. Cuán importante es que atienda los caminos de Dios. Los caminos de Dios no son enfadosos, sino que son gloriosos, supremos. Nos encontramos caminando gozosos y felices, sirviendo a Dios. Ahora, ¿qué pide Dios de usted? En el Salmos 37, 27, nos dice claro: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Pero si usted no quiere obedecer los mandatos de Dios, entonces no va a vivir para siempre. Vivirá temporalmente y pocos serán los días de su existencia. Pero una vez que usted le cree a Dios y determina amarlo, servirlo, seguirlo, andar todos los días con Dios, usted va a ser prosperado para siempre, vivirá para siempre. Mas el Señor todo lo que le pide a usted es que se aparte del mal y que haga el bien y que alabe a Dios. Y en el verso 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Destruida, no permanecerá delante de Dios, sino que será derribada. Es que la impiedad no conduce a la felicidad, no conduce a la vida, no conduce a la esperanza, conduce a las tinieblas, al dolor, a la fatiga, al cansancio y a toda clase de confusión. No hay paz, no hay tranquilidad para nada en la vida de los impíos. Y dice el Señor que Él va a destruir a aquellos impíos que no se arrepienten, que no lo aman, que no lo buscan, que no lo honran. Espero que usted, si está viviendo la vida impía, huya de esa senda que ha tomado, porque los justos heredarán la tierra, vivirán para siempre sobre ella. Dice en el Salmos 37, 29, agarre ese camino del Todopoderoso, el camino santo de Dios. Los justos heredarán la tierra, vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, porque hay un cambio radical, poderoso, dado por Dios en la vida de ese justo. Porque esta persona era perdida, igual que yo. Estaba completamente en caminos equivocados, pero Dios me salvó desde mi niñez. Me salvó para su gloria y me tiene sirviéndole como su siervo, y estoy encantado de hacer ese trabajo precioso. Ahora bien, Dios dice claramente: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama ciertamente la rectitud y no desamparará a sus siervos, sus santos. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos caerá, será derribada, será destruida. Entonces, ame al Señor. En el Salmos capítulo 109, verso 18, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Esto es, todo aquel que no ama la verdad de Dios. Salmos capítulo 109, verso 17 también declara que se vistió de manera mal, porque amó la maldición, y ésta le sobrevino y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. ¿Quiere usted buscar salmos o escribir la cita bíblica? Salmos capítulo 109, verso 17 y verso 18. En el verso 17 nos dice las Santas Escrituras que amó la maldición, es decir,
la persona que no ama a Dios, no ama la verdad, no ama la vida, escoge la maldición. Y cuando ama la maldición, esta le va a sobrevenir en todas las áreas de su vida y en todas las cosas que emprenda. Le sobrevino y no quiso la bendición, dice claro ese pasaje, y la bendición se alejó de él. La bendición es Jehová, la bendición es Dios y su palabra. Pero cuando el hombre lo rechaza, Dios se aparta de esa persona. Ahí lo deja solo, lo deja abandonado. Lo deja abandonado no porque Dios quiere abandonarlo, sino porque la persona se lo pidió, diciéndole con sus hechos, con sus actitudes: no quiero nada contigo, no quiero nada con tu evangelio, no quiero nada de tu salvación. Entonces, la salvación se aleja, la bendición se aleja, pero le viene la maldición que amó y le va a arropar y lo va a atormentar. Y el Salmos 109, verso 18 dice que se vistió esta persona de maldición cuando le vino. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Es decir, lo arropó desde adentro y lo sacudió y lo está sacudiendo. Pero si usted se arrepiente de la decisión perversa que tomó de desechar a Dios y dice a Dios: Dios, perdóname porque fui cabezón, no fui inteligente, no fui sabio. Señor, perdóname por favor. No seré nunca más testarudo, no seré insensato como me he comportado contigo, oh Dios. Perdóname. Si yo soy hombre, soy gusano, ten misericordia. El Señor quiere que tú tomes el camino correcto. Vuélvete de ese camino de maldición y ven a Jesucristo, el cual te perdonará y te limpiará. ¿Quieres que Dios te perdone y te limpie por tus malas acciones y quieres comenzar una vida nueva? Repite conmigo. Di hoy con toda la sinceridad: mi Dios todopoderoso, he caminado equivocadamente. Perdóname, oh Dios, por haberte rechazado tantas veces. He sido incorrecto en mis decisiones. Perdóname. Entra a mi corazón y cámbiame. Quita de mí, Señor, toda soberbia contra ti. Todo enojo contra ti, oh Dios, arráncalo. Dame un corazón que te ame, que te sirva. Dame tu santo y buen espíritu, Dios, para que gobierne mi vida para la gloria tuya. Y que tu palabra, tus preceptos, tus ordenanzas, mandamientos y leyes permanezcan a partir de hoy dentro de mi corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.